Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Carolina Méndez Aragón y es un gusto recibirlos en otra cápsula más de Diplomacia Proactiva. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Erika, la cual nos va a hablar sobre el acceso descontrolado e ilegal de precursores químicos de fentanilo en México, vinculado con la falta de cooperación y colaboración con China para frenar la cadena de suministros. Erika Cortés Cedeño, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carolina, un gusto poder estar aquí, muchas gracias. Y bueno, comenzando con el tema ya establecido, es muy importante mencionar todo lo que conlleva todo este problema que preocupa a México en todos los sentidos. Más adelante explicaré un poquito más en lo que consiste, pero es de suma importancia sin lugar a duda. Muchas gracias, Erika. Para iniciar, te agradeceríamos mucho que nos digas cuál es el problema social o necesidad del país vinculado con el interés nacional que abordaste y su relevancia, así como cuáles son las principales causas encontradas de dicho problema. Bueno, México desde el siglo XX ha venido siendo víctima y es uno de los principales actores de droga, comenzando desde la marihuana hasta nuestros días con el fentanilo. Es un problema bastante importante que se tiene que atender, pero este problema no solamente es por parte de México. Hay un conjunto de actores que participan en ello, por ejemplo, en este caso con enfoque hacia China, ya que desde China es uno de los principales países que exporta estos precursores químicos con los que se hacen estas drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, metanfetaminas, y de igual manera a través de una cadena de suministro bastante planeada por parte de China. Y bueno, es importante mencionar en qué consiste esta cadena de suministro, y quiere decir todo el proceso desde la compra hasta cuando el cliente obtiene el producto, en este caso los precursores químicos. Y bueno, también es importante saber que esta cadena de suministro cuenta con 4 etapas bastante importantes y clave, como los facilitadores, que son el contacto con el extranjero, los mayoristas, que son quienes almacenan los precursores químicos, y ahí tenemos también las personas que trabajan en estas empresas químicas, que son las que desvían estos precursores químicos de las empresas. Y finalmente tenemos el punto de las aduanas, el agente aduanero, que es el ojo de todos los puertos. De igual manera, en cada paso de la cadena de suministro existe una causa diferente. Por ejemplo, la falla de vigilancia y de un contrato de confidencialidad dentro de las empresas chinas hacia sus empleados, para con sus empleados. En el segundo punto, la carencia de un inventario estricto y la falta de vigilancia que existe hacia los mayoristas, hacia los empleados de igual manera. En el tercer punto, insuficiencia en las regulaciones internas por parte del gobierno chino y para el control y salida tanto de precursores químicos como de empleados. Y finalmente, la corrupción y falta de entrenamiento que existen en las aduanas, en el agente aduanero, pero en este caso por parte de México. Por ejemplo, hablando de datos duros, en 2017 las autoridades informaron de la incautación de solo 3.147 pastillas de fentanilo. En 2021 esta cifra ascendió a 5,3 millones de pastillas. Y bueno, hay una preocupación en torno a eso, ya que según Inside of Crime, es una organización de investigación, no hay información como tal, no hay información concreta en donde el gobierno mexicano estipule o exprese las cantidades de fentanilo que se han, o precursores químicos que se han incautado, que se han encontrado. Entonces eso genera bastante preocupación. Existen diferentes causas que generan el problema de fentanilo en el país. Pero en lo personal me parece clave y me parece muy importante que la causa excepcional es la insuficiente cooperación entre estos dos países, México-China, ya que la no existencia de un mecanismo de comunicación cercano y efectivo entre los gobiernos e instituciones chinas y mexicanas hace que el problema sea aún mayor. Y obviamente la falta de generación de acuerdos, reforzamiento de instituciones para combatir el problema, la poca atención por parte del gobierno chino hace la cooperación aún más compleja y más aún carente.
Y de igual manera, ambos gobiernos reconocen los retos compartidos como el intercambio de información y las lecciones aprendidas a lo largo de toda esta lucha, pero no suficiente, de los precursores químicos. Gracias, Erika. Una vez que entendimos el problema social que te preocupa, ¿podrías explicarnos cuáles son las acciones o estrategias de política exterior que se llevan o se han llevado para atender dicho problema, así como tu análisis o evaluación del caso? Claro, tenemos de primera mano que el objetivo principal de acuerdo a los gobiernos, tanto mexicano como chino, es cooperar para combatir el tráfico de sustancias conforme a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Precursores Químicos, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CRE. Y bueno, sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del Gobierno de México y a declaraciones públicas también, tenemos que algunas acciones de política exterior que el gobierno ha implementado, más adelante haré la crítica, pero tenemos que el presidente de México, AMLO, afirmó el 5 de mayo del año pasado tener pruebas del tráfico ilegal de fentanilo proveniente de China. Obviamente Pekín, ante todo esto, pues negó todo. De igual manera, tenemos que el presidente mexicano adelantó que México suscribirá un acuerdo con China y a su vez con Corea del Sur para hacer frente a todo este problema. También tenemos un grupo de trabajo que es clave y es muy importante para todo este tema, que acordaron los dos gobiernos, el México y el chino, ya que en octubre del 2023 los gobiernos de México y China realizaron la visita a un centro de supervisión logística y laboratorio de narcóticos y todos estos químicos que se necesitan para producir las drogas sintéticas en Beijing, en donde se compartieron las atribuciones técnicas y jurídicas de las agencias involucradas, se intercambiaron datos y experiencias y se identificaron áreas de cooperación bilateral. Se enfatizó la importancia de alcanzar un acuerdo para intercambiar información sobre los embarques que salen desde Asia. Eso lo expuso el gobierno mexicano. De igual manera, tenemos que China anunció controles más estrictos hacia los precursores químicos, pero nada más. No tenemos más detalles sobre ello. Pero en cuanto al análisis, que es la parte importante de todo este tema, tenemos que la comunicación es clave. El tema de comunicación e intercambio de información es casi nulo entre estos dos actores, México-China. En primer lugar, detecto que la mayoría son simplemente medidas a manera de discurso, es decir, países que solamente dicen las medidas a manera en el discurso, pero no las llevan a cabo. Hay falta de acción en ello. En segundo lugar, ninguna medida atiende las causas de cada etapa de la cadena de suministro, que es de donde proviene también el problema de los precursores químicos. La mayoría de las medidas van dirigidas a la seguridad de México. Considero que estos problemas obedecen a ambos gobiernos, no solamente al mexicano, no solamente al chino, sino a ambos gobiernos. México necesita actuar de manera efectiva con China y firmar acuerdos donde se dé un mecanismo de comunicación cercano y efectivo entre los dos gobiernos e instituciones. El grupo de trabajo que ambos gobiernos establecieron me parece un buen paso para comenzar con toda esta lucha tanto de cooperación como con el fentanilo, pero me parece que solamente es el comienzo, es el primer paso para todo este problema y es un camino muy muy largo de recorrer. Muchas gracias, Erika, por describirnos el panorama de las acciones de política exterior que se han llevado hasta el momento. De esta manera, te pido que por favor nos compartas qué alternativas de acciones de política exterior propones para enriquecer la atención a todo este problema social que has definido. Bueno, como hemos escuchado, el gobierno mexicano no ha implementado acciones de política exterior concretas hacia China y tampoco desde China hacia México concretas, todo es a nivel de discurso. Y bueno, a raíz de la falta de cooperación entre estos dos gobiernos, fomentar el diálogo diplomático a través de canales formales e informales para resolver diferencias y promover la cooperación mutua, negociar y firmar acuerdos bilaterales que aborden áreas específicas de cooperación como el fentanilo, recurrir a mediadores o facilitadores internacionales para ayudar y a resolver estas disputas y esta falta de comunicación entre estos países,
es clave. Todo esto es clave y es muy importante para atender la falta de cooperación y al mismo tiempo los precursores químicos para ambos países. Ante ello, sugiero algunas alternativas. Por ejemplo, acordar llegar a la firma de un acuerdo que abarque desde las empresas y sus trabajadores por parte de China hasta su medio de transporte, y finalmente sería una de las medidas para llegar a toda esta problemática o atender a la problemática. En el caso de México, el fortalecimiento en el sistema aduanero es clave, con base a las leyes internacionales que rigen los precursores químicos del fentanilo, ya que existe una organización por parte de la ONU que se encarga de ello. En dicho acuerdo, en el que hago la alternativa, se propondría un alto nivel de vigilancia cibernética para evitar, entre otras cosas, el contacto con los cárteles mexicanos, implementar mecanismos sólidos de comunicación entre ambos países, un sistema cibernético en los movimientos inusuales que las empresas chinas podrían llegar a tener. De igual manera, la capacitación en ambos lados de las autoridades, tanto mexicanas como chinas, para la supervisión de esta salida de precursores químicos, con ayuda inclusive de la DEA por parte de Estados Unidos. La implementación de tecnología importada de países clave para detectar la salida, y de igual manera, de precursores químicos ilegales. Y finalmente, realizar gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que este problema de precursores químicos se vuelva fundamental y se vuelva que esté en las primeras líneas de la agenda de la CRE. Y bueno, esas serían una de las medidas a tomar, unas alternativas a tomar. Muchas gracias, Erika. Para ir cerrando esta cápsula, ¿nos podrías dar unas breves conclusiones sobre tu proyecto? Sí, claro. Bueno, a lo largo de este siglo, México ha sido víctima de una oleada de violencia de todos los tipos a causa de los precursores químicos que fabrican el fentanilo, y todo ello a causa de la falta de cooperación entre México y China. Y bueno, es también importante señalar que la cooperación, la comunicación, reforzar estos mecanismos entre ambos países es clave para la resolución y acercamiento hacia estos dos países para resolver el problema de raíz. Entonces, considero finalmente, y se puede decir como conclusión, que este problema atiende a dos gobiernos, atiende a dos partes, a dos actores, no simplemente el lado mexicano, no simplemente el lado chino, sino a ambos, y ambos tienen que tener acciones no solamente a manera de discurso, sino ponerlas en práctica en el ámbito nacional, internacional y concretamente. Muchas gracias, Erika Cortés, por compartir tus comentarios sobre tan importante tema. Asimismo, les agradezco a ustedes por sintonizarnos una vez más. Este es el final de la segunda cápsula que tenemos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.